Hola a todos, vamos hoy con una miniserie bélica, género por el que siento especial predilección siendo yo historiador. Pero es una bélica un tanto diferente. ¿Por qué? Porque primero tiene una situación geográfica a la que no estamos acostumbrados a ir, ya que nos trasladamos al sudeste asiático, concretamente a los bosques de Birmania. Y segundo, porque no tenemos en pantalla batallas demasiado importantes o muchas batallas, porque esta serie es otra cosa. El adjetivo bélico no es más que una forma de contextualizar. Y bueno, ya iré desarrollando eso y ya lo iremos viendo. Así que vamos ya directamente a entrar a hablar de El Camino Estrecho, la cual la tenéis ya disponible en Movistar Plus. El Camino Estrecho está basada en un libro australiano que yo particularmente pues no he leído, y creo que no hace falta decir que voy a hablar específicamente de la serie y nada más que de la serie, porque las adaptaciones han de funcionar por sí mismas y es bastante curioso que haya tenido que explicar esto ya varias veces en los comentarios de algún vídeo. Primero de todo, ¿de qué va El Camino Estrecho? Pues toda la serie gira en torno a Dorrigo Evans, oficial médico australiano que fue capturado durante la guerra y obligado junto a su pelotón a construir el famoso ferrocarril de Birmania. Pero esto es solo una parte de la serie, porque esta se mueve en 3 líneas temporales siguiendo a este tal Dorrigo. Creo que hay una gran sombra que sobrevuela la serie, y es que cuando la acabas queda una especie de sabor agridulce por la naturaleza propia de su propia estructura, porque toda la narración se mueve en 3 momentos diferentes y específicos de la vida del protagonista que se van entremezclando todo el rato. Es decir, que no hay una linealidad narrativa, más bien es un gran flashback que va saltando por 3 periodos. Y hay algo que no me cuadra del todo, porque sí que consigue captar una experiencia vital y psicológica casi por completo, y eso le queda a la serie bastante cercano a lo que presuponemos que es la realidad, pero no encuentro demasiada cohesión temática entre los 3 distintos periodos, o al menos una conexión que vaya un poquito más allá de lo que es el simple trauma, lo que hace que esto quede, pues cinematográficamente hablando, un poquito extraño. ¿Por qué digo esto? Porque parece que está hablando como de 3 personas distintas cuando en realidad siempre es la misma. Es decir, que una persona a sus 20, a sus 30 y a sus 60 puede ser alguien completamente diferente entre sí, pero eso en una ficción no queda del todo bien. Se necesita entender unos puentes más concretos para que fluya todo mejor en pantalla. Por contextualizar, las 3 tramas que trata la serie cronológicamente son las siguientes. La primera, donde Dorrigo vive con su tío en Australia y se enamora de la mujer de él. Y vale, aquí la serie tiene sus virtudes, es muy pasional y muy sexual, pero que es una infidelidad y ya está, no hay nada detrás de esa apariencia de historia de amor prohibido. Lo interesante aquí es ver al marido, muy bien interpretado por un ya maduro Simon Baker, dicho sea de paso, pues verlo ir como recopilando pistas y dudando sobre si aceptar esa infidelidad con resignación, teniendo en cuenta el porvenir al que se enfrenta el joven Dorrigo. Luego, la segunda, ya sí es la parte bélica, donde Dorrigo se enfrenta a la construcción del ferrocarril junto a su compañía en unas circunstancias atroces y llevados al límite por sus captores. Y ya en la tercera hay más pausa, posiblemente para alinearse esa lógica con el cansancio de un Dorrigo ya anciano. Hay una melancolía latente, ese tipo de melancolía que solo encuentra justificación en el propio paso del tiempo. Y ya como muy al final hay un comentario interesante sobre la justicia y la reparación, sobre todo hacia aquellos que cayeron, que eso es un peso que tiene muy presente el protagonista porque era el encargado de cuidarlos y con muchos pues no lo consiguió. Y eso le da mucho más sentido a la serie, pero ya es casi al final. Por cierto, que el tema de la justicia con las víctimas, dejando un poco de lado la serie, si me lo permitís, es un planteamiento filosófico muy curioso. Para quien tenga curiosidad en esto, que lea a Walter Benjamin, que es un filósofo muy interesante, que habla
habla bastante de este tema. Vuelvo a esa segunda parte que os decía, para decir que tiene escenas durísimas, que sí puede ser que para el sufrimiento que todos estos pasan, parezcan demasiado diseminadas a lo largo de 5 capítulos, pero las que hay tienen una potencia y despliegan una violencia tan descarnada que no hace falta mucho más. Y no solo las escenas explícitamente violentas son violentas, hay violencia pues como todo el rato, de una forma u otra. Pero hombre, me gustaría haber visto más de esa pequeña historia en el contexto de un conflicto bélico a gran escala. Ya no digo ver más violencia, eso no me hace falta, ni a mí ni a la propia serie. Digo simplemente un poco más de esa situación. Porque sí que se atisba que el gran tema de esta parte es algo así como la camaradería necesaria para al menos intentar sobrevivir a algo así. Pero los saltos temporales a los que se obliga deja esto como demasiado esquemático, y tampoco es que la historia en esta parte bélica, me sigo refiriendo, se rodee de secundarios bien perfilados. La verdad es que ninguno deja especial huella, y no debería, porque ahí los espectadores es cuando tendríamos que preocuparnos por sus vidas mucho más de lo que lo veníamos haciendo hasta ahora. Ahí lo interesante pues es ver a este Dorrigo en modo la lista de Schindler, intentando salvar a todo el mundo que puede y mayormente fracasando. Como digo, el gran problema, y mira que no estoy diciendo que esto sea una serie mala para nada, eso tengámoslo en cuenta. El problema es esa decisión que la lastra, esa decisión de dividirse en 3 tiempos. Sabemos que hay una causalidad todo el rato, pero no va más allá de una causa-efecto. Y desde que está en la guerra hasta adelante, toda causa y efecto nace y muere en la tristeza del prota. Ese es el único puente que existe, y yo lo veo endeble, porque de esa tristeza deberían haber salido muchas más ramificaciones. Pero claro, tenemos aquí un prota que es muy frío, por lo que es difícil sacarle algo por mucho que ese algo sí que lo tenga. Es como un tanto paradójico todo esto. La primera y la tercera parte, que lo estoy dividiendo en partes para que nos entendamos mejor, pues esas partes cuadran más porque casa el tema de la infidelidad con el tema de que quien tuvo retuvo. Es como cerrar un círculo. Pero la segunda es un oasis en medio de estas dos, que sí que afecta psicológicamente, pero no le ha afectado para nada en el ámbito, digamos, más material. Y me frustra un poco porque la segunda es la más interesante con muchísima diferencia, pero necesita más fortaleza en los nexos. Además que el montaje es muy fluido. La desconexión de la que hablo, por así decirlo, no es para nada culpa del montaje. Yo personalmente diría que el problema final es que el paralelismo entre la sexualidad de la primera y la tercera parte y el miedo a la muerte en la segunda, como 2 sentimientos potentes en su antítesis, destructores y tan profundamente humanos, pues no consigue que funcione. Creo que no los conjuga lo suficientemente bien. Por otro lado, el apartado técnico, extraña elección de director la de Justin Kurzel, porque es un tema que no parece tener alguno de los intereses de toda su obra anterior más allá del eje de la violencia, pero que su inclinación no suele ser a contar historias de hombres que intentan hacer el bien, más bien es todo lo contrario. De hecho, su mirada hacia la violencia aquí se aleja bastante de lo perturbador. Su mirada es otra, mucho más humana y mucho más empática con el que la sufre. Y eso es algo que no suele ser común en su filmografía, así que es curioso que se haya aventurado con algo tan distinto. Luego pues tenemos como Dorrigo a Jacob Elordi, que no es un actor al que yo le tenga demasiado aprecio. Creo que es un actor con ciertas limitaciones, aunque aquí me ha convencido bastante más porque precisamente dando vida a alguien totalmente hermético, totalmente frío, en ese terreno sí que funciona, porque encima es apuesto y es justo lo que exige ese personaje. Me recuerda un poco, salvando las distancias enormes, a lo que pasa con Ben Affleck, que sabemos que no es un actor con demasiado rango, pero él mismo sabe que los papeles donde se le exija mínima expresión le van a sentar estupendamente bien. Y ya estéticamente, los escenarios han tenido mucho trabajo, tanto interiores como exteriores.
las tierras estas australianas se muestran muy bien, con mucho horizonte, hace bonitos esos secarrales. Y la jungla, por su parte, la jungla y su humedad se filma de forma asfixiante y la hace un lugar peligroso. Y también esa tercera parte con ese dórrigo viviendo en una preciosa casa minimalista. Ya digo que estéticamente todo está bastante bien. Pero eso sí, no se ve nada. No ha gastado un duro en focos. La he visto en el móvil, en el ordenador, en un proyector. Hay momentos en los que no se ve nada. Así que para verla mejor que escojáis una buena tele. En definitiva, lo que deja el camino estrecho es la sensación de haber asistido a algo con regusto clásico. Es ese tipo de historia donde el prota tiene un pasado bélico imborrable y está contada de forma que no necesita recurrir cada X tiempo a golpes de efecto para mantener al espectador moderno más mal acostumbrado. Esto es algo más calmado, pero no es aburrido, no confundamos. Porque cuando llegan los momentos más devastadores, comprendes que el camino, nunca mejor dicho, sí que merece la pena. En realidad, hay pocos problemas que achacarle, salvo ese, que estar contada en 3 tiempos, que sobre el papel no conectan demasiado, pues puede lastrarla en su conjunto. Si cogemos los 3 tiempos por separado, funcionan, cada uno a su manera, pero lo hacen. Si lo miramos como un todo, que es como hay que mirarlo, no queda algo redondo cuando perfectamente podría haber aspirado a ello.